La enorme cámara se extendía como una cueva de metal. Cientos de seres extraterrestres estaban sentados en filas curvas que se elevaban hacia el techo. Todos sus extraños ojos miraban hacia una mujer humana parada sola. En el centro, la embajadora Sarah Chen llevaba su mejor uniforme, pero se sentía muy pequeño en este lugar. El aire sabía mal aquí, demasiado limpio, demasiado frío. Nada, como la cálida brisa de la tierra o el olor de la lluvia. Sarah llevaba 3 años asistiendo a estas reuniones. Sabía que cada cara en esta habitación, incluso los raros con tentáculos o piel de cristal, pero hoy se sintió diferente. Hoy se sintió definitivo. Muy por encima de ella, el etéreo arconte flotaba en una burbuja de luz azul. El archón parecía una persona alta y delgada hecha de niebla plateada. Cuando habló, las palabras vinieron de todas partes a la vez como un trueno que retumbaba en la cámara. «Representante humano», dijo el arconte, «te presentas ante el Consejo Galáctico para... Escucha nuestro juicio final sobre tu especie». Las manos de Sarah permanecieron a sus costados, pero su corazón latía rápido. Ella sabía lo que venía. Las señales llevaban semanas ahí. Conversaciones susurradas que se interrumpían cuando pasaban personas. Reuniones que tuvieron lugar sin la presencia de la gente de la Tierra. Escaleras frías de extraterrestres que solían ser amigables. El incidente en Kepler 442 nos ha mostrado la verdadera naturaleza de la humanidad. El arconte continuó. Tú, la especie, es demasiado violenta, demasiado peligrosa. No se puede confiar en que se sigan las leyes de los seres civilizados. El incidente del Kepler 442. Sarah cerró los ojos por un momento y recordó los informes. Los colonos humanos habían estado cultivando en una pequeña luna. Los asaltantes zafirianos llegaron en naves rápidas exigiendo comida y suministros. Cuando ellos colonos dijeron que no, y los asaltantes comenzaron a disparar, lo que sucedió después fue lo que los humanos siempre lo hacían cuando se sentían acorralados. Se defendían con fuerza. Los colonos contaban con equipo de minería, herramientas agrícolas y algunos rifles de caza antiguos. Los zafirianos tenían armas de energía y armadura de batalla. Debería haber sido fácil para los asaltantes, pero los humanos eran inteligentes. Usaron sus máquinas como armas. Cavaron trampas. Lucharon de noche cuando los zafirianos no podían ver bien. Cuando terminó, 43 zafirianos los asaltantes estaban muertos. Solo 2 humanos habían muerto. El consejo lo calificó de asesinato. Los humanos lo llamaban defensa propia. Hemos intentado enseñar a tu gente los caminos de la paz en el mencionado consejero Vex, un extraterrestre de piel azul con 4 brazos. Pero te niegas a aprender. Siempre eliges la violencia primero. Sarah quería gritar. Quería contarles sobre los médicos humanos que habían salvado a niños extraterrestres de enfermedades, sobre los ingenieros humanos que habían reparado estaciones espaciales averiadas gratis, sobre los maestros humanos que habían aprendido 30 idiomas alienígenas diferentes, solo para ayudar a los demás, pero se quedó callada. La decisión ya estaba tomada. Podía verlo en sus caras. El Consejo Galáctico ha votado. El Archon anunció. La humanidad ya no es bienvenida en el espacio del Consejo. Su membresía ha terminado. Su gente tiene 10 ciclos solares para eliminar toda presencia humana del territorio del Consejo. Las palabras impactaron a Sarah como un golpe físico. 10 ciclos solares. Eso fue unos 20 años terrestres. Parecía mucho tiempo, pero había millones de humanos viviendo en docenas de mundos. Trasladarlos a todos sería casi imposible. En la cámara, los representantes extraterrestres asintieron con la cabeza. Algunos parecían tristes, otros parecían felices. Algunos no lo harían. Mirar a Sarah a los ojos en absoluto. Estás cometiendo un error, dijo Sarah. Su voz resonó en la cámara silenciosa. Los humanos no somos monstruos. Simplemente somos diferentes a ti. Diferentes de maneras peligrosas. Respondió el embajador teoniano. Su cabeza, parecida a un insecto, se inclinó hacia un lado. Su especie ha estado en guerra consigo misma durante miles de años. Traen esa violencia donde quiera que van. Nosotros también. Trae esperanza, respondió Sarah, y valor y la voluntad de luchar por lo correcto. El problema es luchar, el arconte. Dijo, los seres civilizados resuelven sus problemas con palabras, no con armas. Sarah miró alrededor de la cámara una vez más. Estos extraterrestres habían gobernado la galaxia durante miles de años.
Su especie era viejos, sabios y pacíficos. Habían puesto fin a guerras, creado rutas comerciales y construido hermosas ciudades entre las estrellas. También se habían vuelto blandos, seguros en su burbuja de leyes y tratados. Habían olvidado lo que era realmente lucha. Habían olvidado que a veces las palabras no eran suficientes. Cuando llegue la próxima crisis, dijo Sara en voz baja, y algo amenaza a todos. Tú, no esperes que los humanos vengan corriendo a ayudarte. Estás desechando a la única especie que moriría por protegerte. El rostro plateado del arconte no mostró ninguna expresión. Correremos ese riesgo. Sara se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos eran el único sonido en la enorme cámara. Al llegar a la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Una cosa más, dijo. Los humanos no corren. Nos alejamos cuando nos sentimos heridos. Aprendemos. Nos hacemos más fuertes. Y recordamos quiénes son los amigos realmente lo son. La puerta se cerró detrás de ella con un suave siseo. La nave de Sara era pequeña comparada con la gigantesca estación del Consejo. Mientras la pilotaba, lejos de la enorme estructura, vio cómo las civilizaciones más poderosas de la galaxia le daban la espalda. Tierra. La estación se hizo más pequeña en su ventana, hasta que fue solo otra estrella en la oscuridad. Activó el sistema de comunicación y abrió un canal con la Tierra. El rostro del presidente Rivera apareció en la pantalla. Miró estaba cansado y viejo, pero su mirada era aguda. Vi la votación, dijo antes de que Sara pudiera hablar. La galaxia entera observaba. Sucedió. Nos tienen miedo, dijo Sara. No porque seamos malvados, sino porque somos diferentes. No encajamos en su mundo perfecto y pacífico. Rivera asintió lentamente. Quizás eso no sea nuestro problema. Quizás sea de ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sara. El presidente guardó silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era firme y fuerte. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho. Listo. Cuando alguien nos dice que no pertenecemos, le demostramos que está equivocado. Sara sintió que algo se agitaba en su pecho. No irá exactamente. Algo más peligroso que eso. Determinación, ¿a dónde vamos?, preguntó. Rivera sonrió, y por primera vez en semanas era una sonrisa de verdad. Un lugar donde nunca han estado. Un lugar que tienen demasiado miedo de explorar. Salimos a lo desconocido. Y construir algo mejor que lo que tienen aquí. Mientras la nave de Sara saltaba a una velocidad superior a la de la luz, de camino a casa en la Tierra, pensó en los rostros en la sala del consejo. Creían que se estaban librando de un problema al exiliar a la humanidad. No tenían ni idea de que acababan de darles a los humanos el mayor regalo posible. La libertad de convertirse en algo que la galaxia nunca había visto antes, algo que lo cambiaría todo. Detrás de ella, la estación del Consejo continuó su lenta órbita alrededor del gigante gaseoso. En su interior, representantes extraterrestres se felicitaron por una decisión difícil pero necesaria. Habían mantenido la paz y el orden en el galaxia. También acababan de cometer el mayor error en la historia galáctica, pero no lo entenderían por mucho tiempo. Mucho tiempo. El presidente Marcus Rivera se paró frente a la enorme ventana de su oficina, mirando el cielo azul de la Tierra, pero su mente estaba lejos, pensando en el espacio oscuro entre las estrellas. Habían pasado meses desde la sentencia del Consejo. 3 meses de reuniones airadas, planificación desesperada y decisiones difíciles. El intercomunicador de su escritorio sonó. El señor presidente, la almirante Vázquez, está aquí. Que pase. Elena Vázquez entró en la oficina como si marchara a la batalla. Era una mujer alta, con cabello canoso y cicatrices en las manos por años de trabajar en naves espaciales. Ria confiaba en ella más que en nadie en el gobierno. La flota está lista, dijo sin sentarse. 250 barcos, desde enormes naves coloniales hasta pequeñas naves de exploración. Podemos transportar a 8 millones de personas en la primera oleada. Rivera se apartó de la ventana. 8 millones de 12.000 millones de humanos en espacio del Consejo. Es un comienzo, dijo Elena. Las grandes naves coloniales pueden transportar 100.000 personas cada una. Volveremos por más cuando encontremos un buen lugar para establecernos. Rivera asintió. Él había leído los informes una docena de veces. La Operación Nuevo Amanecer fue la migración más grande en la historia de la humanidad. La gente estaba
dejando atrás todo lo que conocían para volar al espacio inexplorado. Lo hacían porque su propio gobierno les pedía que confiaran en que algo mejor les esperaba allá afuera. ¿Y qué hay de los territorios del borde exterior?, preguntó Rivera. ¿Nueva inteligencia? El Ellanena activó un proyector holográfico. Un mapa tridimensional de la galaxia apareció en el aire entre ellos. La región central brillaba azul. Ese era el espacio del Consejo donde los humanos estaban. Ya no era bienvenido. Más allá, coloreadas de un rojo tenue, se extendían las regiones desconocidas. Los exploradores de largo alcance han encontrado algo interesante, dijo Elena. Señaló varios sistemas estelares marcados con amarillo puntos. Ya hay gente viviendo ahí, especies que nunca se unieron al Consejo. Algunos son refugiados, otros fueron exiliados como nosotros. Rivera estudió el mapa. ¿Qué clase de gente? Los Korari fueron esclavizados por el Imperio Higgemani hace unos 50 años. Son excelentes mineros e ingenieros, pero la Higgemani los trata como si fueran su propiedad. Los Valen tenían su mundo natal, despojado de recursos por las corporaciones del Consejo. Han estado viviendo en antiguas estaciones espaciales desde entonces. Elena se mudó su dedo señal a otro grupo de puntos amarillos. Luego están los jinetes de la deriva. Son nómadas que viajan en enormes barcos, que son mitad nave espacial, mitad ciudad. El Consejo los exilió porque se niegan a seguir las leyes de asentamiento permanente. Así que no estaremos solos ahí afuera, dijo Rivera. No, señor. Y según nuestra exploradores, la mayoría de estas especies no confían en el Consejo más que nosotros. Rivera se quedó callado un momento pensando. El Consejo había dicho que los humanos eran demasiado violentos, demasiado peligrosos para vivir entre seres civilizados. Pero tal vez el problema no era que los humanos fueran demasiado violentos. Quizás el problema era que el Consejo había olvidado lo que significaba luchar por algo importante. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Mañana por la mañana. El primero la nave colonial zarpa al amanecer. Al día siguiente, Rivera se encontraba en la plataforma de observación del UES New Horizon, el más grande barco de la flota. A través de las enormes ventanas, podía ver docenas de otras naves preparándose para saltar a más velocidad que velocidad de la luz. Cada uno transportaba a miles de personas, y todo lo necesario para comenzar una nueva vida. La doctora Sarah Kim, directora del Comité de Planificación Colonial, estaba a su lado. Era joven y brillante, y se había ofrecido como voluntaria para ayuda a planificar asentamientos en mundos que ningún humano había visto antes. ¿Tienes miedo?, Rivera le preguntó. Sarah lo pensó un momento. Sí, dijo, pero también emocionados. Podemos construir algo completamente nuevo. Ninguna ley antigua nos detendrá. Ninguna tradición antigua nos dirá lo que no podemos hacer. Podemos crear exactamente el tipo de sociedad en la que queremos vivir. El capitán del barco anunció que los preparativos para el salto estaban completos. Rivera sintió la vibración familiar mientras los motores más rápidos que la luz entraron en funcionamiento. En pocos segundos desaparecerían del Consejo. Espacio para siempre. ¿Crees que algún día volveremos?, preguntó Sarah. Rivera vio cómo la Tierra se hacía más pequeña por la ventana. Su planeta natal parecía tan tranquilo desde el espacio, tan hermoso. Pero allá abajo, millones de los humanos se estaban despidiendo de los lugares donde sus familias habían vivido durante generaciones, no como refugiados, dijo. Por fin, cuando volvamos será en igualdad de condiciones, o mejor aún, el salto a una velocidad mayor, que la velocidad de la luz se sentía como caer a través de un túnel hecho de estrellas. Cuando terminó, estaban más lejos de la Tierra que ningún humano había viajado jamás. La pantalla principal mostraba su destino, una estrella amarilla con 7 planetas, 3D que podría sustentar la vida humana. Pero no estaban solos en este sistema. Largo alcance los sensores detectaron naves cerca del 4.º planeta. Muchas naves. El almirante Vázquez, se oyó una voz por el intercomunicador. Señor presidente, nos llama una embarcación desconocida. Póngalos. La pantalla principal cambió para mostrar el puente de una nave alienígena. El ser en la silla del capitán parecía casi humano, excepto por la piel azul pálido y los grandes ojos plateados. Detrás de él, Rivera podía ver miembros de la tripulación de al menos 3 especies diferentes trabajando juntos.
Naves humanas, dijo el capitán alienígena en inglés con acento pero claro. Soy el capitán Celara del buque mercante Valon. Starwind. Estás lejos del espacio del Consejo. Ya no formamos parte del Consejo, respondió Rivera. Estamos buscando para un nuevo hogar. Los grandes ojos del capitán Celara se abrieron ligeramente. ¿Fuiste exiliado por ser demasiado violento?, dijo Rivera con una sonrisa amarga. Para su sorpresa, Celara se rió. Era un sonido musical, como el de las campanas de viento. El Consejo dice eso de todos los que no me inclinaré ante ellos. Mi gente fue llamada demasiado testaruda. Los Corari eran demasiado independientes. Los jinetes de Drift eran demasiado caótico. ¿Qué opinas de los humanos?, me preguntó Rivera. Sara guardó silencio un momento. Creo, dijo lentamente, que el enemigo de mi enemigo podría ser mi amigo. ¿Será? ¿Te gustaría conocer a los demás? Habrá una reunión esta noche en el tercer planeta. Representantes de 12 especies diferentes. Rivera miró al almirante Vázquez, quien asintió. Sería un honor para nosotros, dijo Rivera. La reunión tuvo lugar en un sistema de cuevas naturales en un mundo sin nombre, en ninguna base de datos del Consejo. Representantes de especies. Ria nunca había oído hablar de él. Se sentó alrededor de un fuego que ardía sin humo. Compartían comida que no sabía a nada de la tierra, y contaban historias en una docena de idiomas diferentes. Un viejo Corari llamado el primero en hablar fue. Su gente parecía osos humanoides con pelaje gris y ojos inteligentes. El Consejo los esclavizó. Mi mundo con contratos y leyes, dijo. Hicieron que fuera legal robar todo lo que teníamos. Un drifter, la capitana llamada Sara, añadió su voz. Su gente era alta y delgada, con piel que cambiaban de color según sus emociones. Querían que dejáramos de viajar, establezcamos un mundo y vivamos como ellos. Dijimos que no, así que nos llamaron criminales. Una a una, cada especie contó su historia. Todas habían sido lastimadas por el Consejo de diferentes maneras. Todas se habían visto obligados a elegir entre renunciar a lo que eran o vivir como marginados. Cuando fue el turno de hablar de Rivera, se puso de pie y miró alrededor de la cueva. Los humanos siempre han creído que las personas deberían ser libres de elegir su propio camino, dijo. Hemos cometido errores, hemos librado guerras y hecho cosas terribles, pero también hemos aprendido que la diversidad nos hace más fuertes, no más débil. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. El Consejo quiere que todos sean iguales, pacíficos, predecibles y obedientes. Quizás eso no sea lo que la galaxia necesita. Quizás lo que la galaxia necesita es gente dispuesta a luchar por algo mejor. La voz profunda retumbó por la cueva. ¿Qué estás haciendo? Proponiendo, humano. Rivera miró cada rostro alrededor del fuego. Te propongo que dejamos de escondernos. Construimos algo juntos. No un imperio basado en la conquista, sino una confederación basada en elección. Un lugar donde cada especie puede ser lo que es sin disculparse por ello. La cueva quedó en silencio por un largo momento. Entonces Celara habló. Los Terrano, Commonwealth, dijo lentamente probando las palabras. Me gusta cómo suena, uno a uno. Los demás representantes asintieron con la cabeza. En esa cueva, con un fuego ardiendo entre ellos y las estrellas brillando en lo alto, nació la base de algo nuevo. Algo eso cambiaría la galaxia para siempre. Habían pasado 20 años desde el exilio, y la galaxia estaba empezando a notarla humanos de nuevo, pero no de la forma que el Consejo esperaba. Dr. James Park flotó en gravedad cero dentro de su laboratorio, observando un motor de prueba girar más rápido que cualquier otra cosa que hubiera girado jamás. Antes, el motor era pequeño, del tamaño de una pelota de baloncesto, pero contenía tecnología que podía cambiarlo todo. Se alcanzó la velocidad máxima teórica. Su asistente llamó desde la sala de control. El motor está estable a 500 veces la velocidad de la luz. James sonrió. Las naves del Consejo más rápidas solo podían alcanzar 50 veces la velocidad de la luz. Este nuevo motor, construido con cristales de navegación Drift Rider e ingeniería humana, fue 10 veces más rápido que cualquier cosa que la galaxia haya visto jamás. ¿Cuánto tardaremos en instalarlos en la flota?, le preguntó James. 6 meses para el primer grupo. El almirante Nakamura los quiere primero en las naves de reconocimiento.
El general Kai Nakamura era el tipo de soldado que entendía que ganar batallas era más que simplemente tener mejores armas. En su centro de mando en Nueva Terra, estudió informes DI en los territorios del borde exterior. La mancomunidad Terran controlaba ahora 47 sistemas estelares y tenía acuerdos militares, junto con docenas de especies alienígenas. Pero el Consejo estaba empezando a prestar atención y no les gustó lo que vieron. Señor, el teniente Chen dijo acercándose al escritorio de Nakamura. Hemos recibido un mensaje prioritario del Imperio Hegemony. Exigen que devolvamos a todos los ciudadanos Corari a sus legítimos maestros. Nakamura levantó la vista de sus informes. El Imperio Hegemony era uno de los aliados más fuertes del Consejo. Una dictadura militar que controlaba 12 sistemas cerca de la frontera de la Commonwealth. Habían estado esclavizando a los Corari durante 50 años, utilizándolos como mano de obra forzada en minas peligrosas. ¿Qué les dijiste?, preguntó Nakamura. Que los Corari son ciudadanos libres de la Commonwealth y no reconocemos sus contratos de esclavitud. Nakamura asintió. Bien, ¿cuál fue su respuesta? El teniente Chen parecía incómodo. Están enviando una flota de batalla para recuperar su propiedad. 60 barcos, incluidos 3 cruceros pesados. Nakamura guardó silencio por un momento. 60 los barcos eran una fuerza enorme, mayor que cualquier otra que la Commonwealth hubiera enfrentado antes, pero la hegemonía estaba marcando una diferencia. Error. Todavía pensaban que los humanos eran la especie débil que había sido expulsada del Consejo hace 20 años. No tenía idea de en qué se habían convertido los humanos. Envíale un mensaje al almirante Santos, dijo Nakamura. Dile que es hora de que la flota fantasma se gane su nombre. Capitán María Santos. Recibió el mensaje mientras su nave se escondía en un campo de asteroides cerca del sistema Próxima. La UK Shadow's Edge estaba una de las 12 naves de la flota fantasma, diseñadas para ataques sigilosos y sorpresa. Estaban pintadas de negro, equipados con los nuevos motores más rápidos que la luz y tripulados por voluntarios que comprendieron que podrían no venir caza. A todos los barcos aquí, Santos, dijo por su comunicador. El Hegemony quiere pelea. Démosles una. Y nunca la olvidarán. La flota de Hegemony llegó a Cortari Mundo natal esperando una victoria fácil. Según su inteligencia, la Commonwealth tenía quizás 20 naves en el área. El comandante de Hegemony, el almirante Bach, confiaba en que su potencia de fuego superior aplastaría rápidamente cualquier resistencia. Estaba equivocado. La primera señal de que algo era diferente llegó cuando sus naves se lanzaron a una velocidad superior a la de la luz. En lugar de encontrar una pequeña flota de la Commonwealth esperándolos, encontraron espacio vacío. Las estaciones orbitales del planeta estaban oscuras. Los señales de comunicación. Nada. ¿Dónde están?, y preguntó el almirante Bach. Su oficial de sensores revisó sus instrumentos 2 veces antes de responder. No se detectaron barcos, señor, pero estoy leyendo algo. Extrañas señales de energía del cinturón de asteroides. Investiga. A medida que las naves de la hegemonía avanzaban hacia el asteroides, no notaron los pequeños objetos que habían estado flotando en el espacio durante semanas. Objetos que parecían desechos espaciales ordinarios, pero en realidad eran minas, esperando el momento adecuado para activarse. La primera explosión tomó a la hegemonía completamente por sorpresa. Un crucero pesado simplemente desapareció en una bola de fuego. Luego otra explosión y otra. Nos están atacando. Alguien gritó por el canal de comunicación. ¿De dónde?, gritó el almirante Bach. Fue entonces cuando la flota fantasma se reveló. 12 naves negras aparecieron de la nada. Sus nuevos motores que les permitían saltar directamente en medio de la formación de la hegemonía. Dispararon todo lo que tenían y luego desaparecieron. De nuevo antes de que el enemigo pudiera responder. La batalla duró solo 6 horas, pero cambió la forma en que la galaxia concebía la guerra. La hegemonía esperaba una lucha tradicional, nave contra nave, como en los viejos tiempos. En cambio, se enfrentaron a algo completamente nuevo, la guerra de guerrillas en el espacio. Naves de la Commonwealth atacó desde campos de asteroides y luego desapareció. Usaron el tamaño del enemigo contra ellos, obligando a los grandes cruceros de hegemonía a perseguir objetivos más pequeños y rápidos a través de terreno peligroso. Cuando el Hegemony y los barcos intentaron colaborar,
y las minas explotaron a su alrededor. Cuando se dispersaron, los barcos individuales fueron atacados por ataques coordinados. Al final de la batalla, 40 barcos Hegemony habían sido destruidos o dañados. Solo 2 se lograron escapar de regreso a su propio territorio. La Commonwealth había perdido 3 barcos. La noticia de la victoria se extendió por la galaxia más rápido de lo que cualquier nave podía viajar. En las cámaras del Consejo, los antiguos, las especies alienígenas que habían gobernado durante miles de años, de repente se dieron cuenta de que los humanos que habían exiliado no eran la misma especie. ¿Cómo es posible?, preguntó el etéreo arconte, durante una reunión de emergencia del Consejo. Los humanos eran primitivos cuando expulsamos ellos. Su tecnología estaba siglos por detrás de la nuestra. La inteligencia teoniana, el jefe, activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla. Han aprendido de todas las especies con las que se han topado. Deriva cristales de navegación para el piloto que mejoran la velocidad. Ingeniería Cortari para mayor durabilidad. Tecnología sigilosa de Valen para ocultamiento. Y sus propias innovaciones tácticas para coordinación. ¿Qué innovaciones tácticas?, preguntó el consejero Vex. El jefe de inteligencia parecía incómodo. Lo llaman guerra de especies combinadas. Diferentes habilidades alienígenas trabajan juntas como una sola fuerza de combate. Utilizan pilotos de Drift Riders para reconocimiento, Cortari, ingenieros para reparaciones rápidas y estrategas humanos para coordinación general. Alrededor de la sala del consejo, representantes de docenas de especies comenzaron a susurrar entre sí, ellos mismos. Algunos parecían preocupados, otros parecían casi impresionados. Se pone peor, continuó el jefe de inteligencia. Nuestros espías informan que 17 más varias especies han solicitado unirse a la Commonwealth en el último mes, incluidas 3 especies que actualmente son miembros del Consejo, el Arconte. Su rostro plateado mostraba la primera emoción que alguien había visto en décadas. Miedo. ¿Qué especie? Los zafirianos, los alteranos y el colectivo Centauri. Un silencio de asombro llenó la cámara. No se trataba de especies menores ni primitivas, culturas. Eran civilizaciones avanzadas con sus propias flotas y territorios. ¿Por qué?, preguntó el arconte en voz baja. El jefe de inteligencia miró alrededor de la cámara antes de responder. Porque la Commonwealth les ofrece algo que nosotros no, la libertad de ser ellos mismos sin conformarse con nuestra tradiciones antiguas y protección contra amenazas que quizás no estemos dispuestos a combatir. Tras la derrota hegemónica, el presidente Rivera recibió una comunicación de una fuente inesperada. El mensaje llegó desde el espacio sapiriano del almirante Keth, la misma especie que había atacado colonias humanas hacía 20 años. El presidente Rivera, dijo el almirante Keth desde la pantalla de comunicación. Su reptiliano. Sus rasgos parecían más viejos ahora, marcados por cicatrices de batallas recientes. Pido disculpas por las acciones de mi gente en Kepler 442. Estábamos siguiendo órdenes de la hegemonía, pero eso no es excusa. Rivera estudió el rostro del extraterrestre. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Hemos estado observando lo que has construido ahí fuera. Una confederación donde las especies trabajan juntas en lugar de que una domine a la otra. Otros, donde la fuerza proviene de la unidad en lugar de la sumisión. Keith hizo una pausa. La Hegemony ha exigido que atacamos las rutas marítimas de la Commonwealth. Estamos cansados de ser sus perros de ataque. ¿Qué propones, Alianza? La flota sefiriana se une a la Commonwealth. A cambio, nos ayudas a proteger nuestros mundos de las represalias hegemónicas. Rivera guardó silencio un momento. Una alianza con los sefirianos duplicaría la fuerza militar de la Commonwealth, pero también enviaría un mensaje claro al Consejo de que sus antiguos el orden se estaba desmoronando. Bienvenido a la Commonwealth, almirante, Rivera dijo finalmente. Al terminar la comunicación, Rivera miró hacia afuera. Miró las estrellas y pensó en cuánto había cambiado. Hace 20 años los humanos habían sido exiliados como primitivos violentos. Ahora lideraban una confederación que estaba transformando la galaxia. El Consejo había intentado solucionar un problema, exiliando a la humanidad. En cambio, habían creado algo mucho más peligroso. Esperanza. Espero que las cosas pudieran ser diferentes. Espero que las viejas costumbres no fueran las únicas. Y espero que Rivera
Había aprendido que era la fuerza más poderosa del universo. El canciller Marcus Rivera era ahora un anciano hombre, pero sus ojos aún ardían con el mismo fuego que había llevado a la humanidad al exilio hace 25 años. Se quedó en el Cámara del Senado de la Commonwealth en Nueva Tierra, considerando a representantes de más de 60 especies diferentes. Lo que había comenzó como una alianza desesperada, de marginados, y se había convertido en la confederación más grande de la historia galáctica. Se había convocado una sesión de emergencia debido a un solo mensaje que había llegado esa mañana desde la estación Galáctica Consejo. «Quieren que nos rindamos», dijo Rivera, y su voz se oyó con claridad en la sala. «El Consejo exige que la Commonwealth se disuelva y se someta a su autoridad. Afirman que somos una amenaza para la paz galáctica». Un murmullo de voces furiosas llenó la sala. El delegado de Corari, ahora hijo del embajador Tech, se puso de pie. «Mi padre murió libre gracias a esta alianza. No permitiré que su sacrificio sea en vano». Capitán Sillara, ahora almirante de la flota Valen, añadió su voz. «El Consejo destruyó mi mundo natal. Ahora quieren controlarnos de nuevo. Nunca». Rivera levantó la mano para pedir silencio. «Les envié nuestra respuesta. Las mismas palabras que les dije hace 25 años. Nosotros no nos inclinaremos ante quienes nos expulsan. La guerra en las cámaras del Consejo está a años luz». El mensaje del etéreo arconte leyó a los representantes reunidos. Los seres ancestrales, la forma plateada brilló con lo que podría haber sido ira. Los humanos se negaron a someterse. El arconte anunció: «Dicen la Commonwealth se defenderá de cualquier agresión». El consejero Vex, ahora mucho mayor y con aspecto más cansado, se removió en su asiento. «Quizás deberíamos negociar. La Commonwealth no ha hecho nada agresivos hacia los mundos del Consejo». «Existen», respondió el arconte con frialdad. Su sola presencia desafía el orden que hemos mantenido durante 3000 años. Si otras especies creen que pueden simplemente, si abandonan el Consejo y crean sus propios gobiernos, nuestra autoridad no significa nada». La votación fue reñida, pero el resultado fue inevitable. El Consejo declaró la guerra a la mancomunidad Terran. La Gran Guerra no comenzó con una masiva batalla, pero con docenas de pequeñas acciones en 17 sistemas estelares. Flotas del Consejo acostumbrados a librar batallas tradicionales con reglas claras y tácticas predecibles, se encontraron frente a un enemigo que se negó a seguir las viejas reglas. La capitana María Santos, ahora almirante de la Flota Fantasma, lideró el primer gran enfrentamiento en la frontera de la zona neutral. Su fuerza de tarea de 50 buques se enfrentó a una armada del Consejo de 200 naves comandadas por el almirante Ted, un teoniano con más de un siglo de experiencia militar. El almirante Ted esperaba que los barcos de la Commonwealth formaran líneas de batalla y lucharan con honor. En lugar de eso, Santos dispersó sus fuerzas en 3 sistemas estelares y comenzó una campaña de ataques relámpago que distrajo al comandante del Consejo. «¿Dónde están?», le preguntó Ted, mirando fijamente en las pantallas de sensores que mostraban un espacio vacío donde deberían estar las naves enemigas. «Desconocido, señor», su oficial de sensores respondió. «Estuvieron aquí hace 10 minutos y luego desaparecieron». «¿Qué, almirante?». Lo que Ted no entendía era que la Commonwealth había convertido la guerra en una ciencia. Los estrategas humanos trabajaban con navegantes de Drift Rider para trazar rutas de escape imposibles. Corari y los ingenieros habían diseñado naves que podían ocultarse en campos de asteroides y nebulosas. La tecnología de sigilo de Valen hizo que las naves, casi invisibles para los sensores, pero fue la coordinación lo que marcó la diferencia. Mientras las especies del Consejo luchaban como flotas separadas con sus propios comandantes, la Commonwealth había aprendido a luchar como un solo organismo. Un sapiriano, el capitán, podría detectar naves enemigas, transmitir la información a un centro táctico humano y observar cómo los bombarderos Corari y los interceptores Drift Rider aparecieron de la nada para alcanzar el objetivo. El punto de inflexión llegó con la liberación de Corari Prime. El mundo natal de la especie Osuna había estado bajo hegemonía, control durante más de 50 años. Millones de Coris vivieron como esclavos en minas subterráneas, obligados a extraer metales preciosos para sus amos. El almirante Nakamura, ahora de 70 años, pero aún tan afilado como una espada,
dirigió personalmente la flota de liberación. 300 barcos de la Commonwealth de 12 países diferentes. Las especies se acercaron al mundo fuertemente defendido. El comandante de la guarnición de Hijgemani, el general Vasque, confiaba en sus defensas. Una plataforma de armas orbitales rodeaba el planeta. 3 batallas completas flotas patrullaban el sistema. La superficie del planeta estaba protegida por escudos de energía, capaces de detener cualquier bombardeo. «Que vengan», dijo Vasque a sus oficiales. «Los aplastaremos en el espacio antes de que puedan siquiera alcanzar la órbita». Pero Nakamura había aprendido algo importante sobre la guerra. A veces, la mejor manera de ganar una batalla era cambiar el tema de la batalla. En lugar de atacar las defensas orbitales, las naves de la Commonwealth comenzaron transmitiendo en todas las frecuencias. Ni planes de batalla ni exigencias de rendición, pero algo mucho más peligroso. La verdad, los esclavos Korari que trabajaban en las minas oyeron las voces de sus primos libres hablando su propio idioma, les decían que la liberación estaba cerca. Los ingenieros explicaron cómo desactivar los sistemas de seguridad. Los hackers proporcionaron códigos para desbloquear los collares de esclavos. En cuestión de horas, el planeta estalló en revolución. La guarnición de Hijgemani se encontró luchando no solo contra la flota en espacio, pero millones de esclavos furiosos en tierra. El equipo de minería se convirtió en armas. Los túneles se convirtieron en rutas de escape. El subsuelo se convirtió en un ejército. El mensaje final del general Vasque al alto mando de Hijgemani fue breve. Ellos esclavos son libres. El planeta está perdido. Envía todo lo que tengas. La batalla del Nexo del Consejo, 3 meses después, fue la batalla espacial más grande de la historia galáctica. El Consejo reunió más de 1000 naves de todas las especies miembros. Antiguos dreadnoughts que habían luchado en guerras antes de que los humanos descubrieran el fuego, volaron junto a cruceros modernos, equipados con lo último tecnología. La flota de la Commonwealth era más pequeña, solo 600 barcos, pero representaba algo la galaxia nunca antes había visto una verdadera unidad. Humanos, Korari, Valen Drift, jinetes, sapirianos y docenas de otras especies lucharon codo con codo. Presidente Rivera, ya demasiado viejo para luchar pero decidido a ver el final de la guerra, observó la batalla desde el puesto de mando, puente del barco. A su lado estaban el almirante Santos, el almirante Nakamura y el representantes de todas las especies de la Commonwealth. Los sensores de largo alcance muestran al Consejo. Se acerca la flota, informó el oficial del sensor. Mantienen la formación tradicional. Rivera asintió. Incluso ahora, al final de todo, el Consejo no podía cambiar. Lucharon como siempre habían luchado, con cada uno especie en su propia formación, siguiendo antiguos manuales tácticos que eran más antiguos que la civilización humana. La flota de la Commonwealth hizo algo diferente. Cuando las dos fuerzas se acercaron al alcance del combate, los buques de la Commonwealth comenzó a mezclarse y combinarse como un ser vivo. Los rápidos interceptores, Chirian, entre los lentos bombarderos Kori. Las naves de mando humanas coordinaron movimientos mientras se desplazaban. Los exploradores de jinetes proporcionaron información en tiempo real, pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio de la batalla, mientras rayos de energía y misiles llenaban el espacio entre las flotas, un grupo de consejeros los barcos dejaron de disparar de repente. «Señor», gritó el oficial de comunicaciones. Su voz estaba llena de confusión. «Recibimos una transmisión de la segunda flota zafiriana. Están solicitando permiso para unirse a nuestra formación». Rivera observó la pantalla táctica. Los zafirianos en el Consejo. La flota se alejaba de sus aliados y avanzaba hacia las fuerzas de la Commonwealth. El almirante Keith Rivera dijo en el comunicador: «¿Qué estás haciendo?». La voz que respondió fue lleno de emoción. «Lo que deberíamos haber hecho hace 25 años, viejo amigo. Volvemos a casa. Uno a uno». Las especies del Consejo comenzaron a desertar. Los alteranos siempre habían admirado el ingenio humano. El colectivo Centauri Me impresionó la ingeniería de la Commonwealth. Incluso algunas naves teonianas se separaron de sus formaciones. El almirante Ted, viendo cómo su flota se disolvía a su alrededor, envió un último mensaje al nexo del Consejo.
El viejo El Orden está llegando a su fin, lo aceptemos o no. Para cuando terminó la batalla, casi la mitad de la flota del Consejo se había unido a la Commonwealth. Las naves restantes se retiraron al Nexus llevando noticias que sacudirían los cimientos del gobierno galáctico. Después, Rivera se situó en el ya misma cámara donde había estado exiliado décadas atrás, pero ahora no estaba solo. Representantes de más de 100 especies lo apoyaron, unidos no por el miedo ni la tradición, sino por elección. Lo etéreo Archon, su forma plateada más tenue que antes, flotaba en su burbuja de luz. ¿Qué quieres, humano? Rivera miró a su alrededor y vio los rostros de ambos, familiar y extraño, en especies que una vez fueron enemigas y que aprenden a confiar unas en otras, en el nacimiento de algo completamente nueva. Paz, dijo simplemente, pero no la clase de paz que has construido aquí. No la paz mediante la sumisión, sino la paz mediante la comprensión. No la unidad mediante el miedo, sino la unidad mediante la esperanza. El viejo El Orden estaba llegando a su fin, y algo mucho mejor comenzaba a tomar su lugar. La presidenta Zara Okafor caminó por los pasillos de lo que una vez fue la estación del Consejo Galáctico. Los antiguos salones resonaban con nuevas voces. Ahora cientos de idiomas diferentes se mezclaron, mientras representantes de toda la galaxia trabajaban para construir algo que nunca había existido antes. Zara era joven para ser presidenta, solo tenía 45 años, pero llevaba el peso de la historia sobre sus hombros. Había sido elegida para liderar, no porque fuera la mayor ni la más sabia, sino porque comprendió lo que significaba este momento. La vieja galaxia era muerto. El nuevo estaba naciendo. Se detuvo en una ventana de observación y observó la flota reunida alrededor de la estación. Naves de más de 200 especies flotaban en formación. Sus diferentes diseños creaban un hermoso patrón contra las estrellas. Naves humanas con sus líneas angulares volaban junto a las curvas orgánicas de las naves de deriva. Los cruceros pesados Corari compartían espacio con delicadas exploradoras Valen. «Magnífico, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Zara se giró para ver al embajador Chen acercándose. Zara Chen tenía unos 70 años, el pelo blanco y el rostro surcado de arrugas con la edad, pero sus ojos aún conservaban el mismo fuego que tenían cuando salió de esta estación hace 25 años. «Nunca pensé que volvería a ver este lugar», dijo Zara, uniéndose a Zara en la ventana. «Nunca pensaste que lo verías así», corrigió Zara. Zara sonrió. «No pensé que volveríamos, con armas en mano y venganza en nuestros corazones. Nunca imaginé que volveríamos como liberadores. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Después de la batalla de El Nexo del Consejo, se necesitaron 2 años de cuidadosa negociación para disolver el antiguo Consejo Galáctico y crear algo nuevo. Muchas de las especies antiguas habían luchado contra el cambio, aferrándose a tradiciones que eran más antiguas que la humana civilización. Pero al final, la propia galaxia tomó la decisión. Especie tras especie, había votado para unirse a la nueva Federación Galáctica, atraídos por la promesa de igualdad y autodeterminación que la Commonwealth había demostrado que era posible. «¿Cuántas?», preguntó Zara. 243 especies como de esta mañana», respondió Zara. «Los andromedanos votarán la semana que viene. Las entidades cristalinas aún están decidiendo». Zara asintió. Era difícil creer que la pequeña alianza de los marginados que se habían formado alrededor de una fogata, en un mundo sin nombre, se habían convertido en esto, el grupo político más grande. Confederación en la historia galáctica, que abarca miles de sistemas estelares y representa billones de seres. Caminaron juntos hacia el gran salón de actos, donde se celebraría la ceremonia final. El salón había sido rediseñado. Su antigua disposición circular de asientos ascendentes fue reemplazada por un diseño más democrático, donde cada representante, se sentó al mismo nivel. Al entrar al salón, Zara vio algo familiar. Rostros de toda la Commonwealth. El almirante Santos, ahora retirado pero tan listo como siempre. El general Nakamura, nieto que continúa la tradición familiar del servicio militar. La hija del embajador Tech, representa los mundos libres de Cortari. Pero también había caras nuevas, representantes de especies que habían sido parte del antiguo consejo, ahora eligiendo unirse a algo basado en la cooperación en lugar de jerarquía. Incluso algunas especies antiguas como los Eternos y los Primeros
Habían enviado observadores. Sara tomó su lugar en el podio donde los arcontes atéreos una vez pronunciaron su juicio sobre las especies inferiores. La ironía no pasó desapercibida para ella. Una mujer humana se encontraba ahora donde seres que decían ser dioses gobernaron una vez. Amigos, comenzó, su voz llevando a todos los rincones de la sala. Hoy no solo conmemoramos el fin del antiguo Consejo Galáctico, celebramos el nacimiento de algo que esta galaxia nunca antes había visto, un gobierno que sirve a su gente en lugar de gobernarla, ellos. Los aplausos resonaron en la sala, pero Sara levantó la mano para pedir silencio. Había más que decir. El antiguo consejo se basaba en la idea de que algunas especies eran mejores que otras, que la edad significaba, la sabiduría y el poder significaban el derecho a gobernar. Creían que la paz solo podía llegar mediante el control y la unidad. Solo podía existir mediante la sumisión. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros, algunos humanos, otros extraterrestres, todos escuchando atentamente. Estaban equivocados. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de continuar. Hemos demostrado que la unidad nace de la elección, no de la fuerza. La paz nace de la comprensión, no del miedo. Esa fuerza proviene de la diversidad, no del conformismo. En el pasillo, un grupo de antiguas especies del Consejo estaban sentadas juntas. Eran los que se resistían, las especies que se habían negado a unirse a la Federación, pero tampoco había podido detenerlo. Sara podía ver duda en sus rostros, pero también otra cosa. Curiosidad. La Federación Galáctica no es un imperio, Sara continuó. No gobernamos desde el centro hacia afuera. No exigimos tributos o la obediencia. Lo que ofrecemos es algo más simple y poderoso. La oportunidad de Sean ustedes mismos sin disculparse. La embajadora Sara, ahora anciana pero aún, bruscamente se levantó de su asiento. Presidente Okafor, dijo con su voz musical. Los Valen recuerdan cuando no teníamos hogar ni esperanza. La Federación nos dio ambas cosas. ¿Cómo podemos asegurarse de que las generaciones futuras comprendan lo que significa este momento? Fue una buena pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo preservar el espíritu revolucionario cuando ésta triunfa? ¿Cómo mantener vivo el sueño cuando se hace realidad? Recordando de dónde venimos, respondió Sara. Contando la historia de humanos que fueron exiliados por ser diferentes y que usan esa diferencia para cambiar la galaxia, sin olvidar nunca que la libertad es una elección que cada generación debe tomar por sí mismo. El Dr. Park, ahora el científico jefe de la Federación, activó un holograma a una pantalla que llenaba el centro de la sala. Mostraba la galaxia tal como existía ahora. Miles de sistemas conectados no por conquista o control, sino por rutas comerciales, redes de comunicación y acuerdos de defensa mutua. Esto es lo que hemos construido juntos, dijo. No un imperio de conquista, sino una comunidad de elección. No una jerarquía de especies, sino una familia de iguales. La pantalla se centró en sistemas específicos, mostrando la increíble diversidad de la Federación. Los mundos agrícolas humanos alimentaron a las colonias mineras de Cortari. El arte de los jinetes de deriva influyó. Arquitectura Valen. Las tácticas militares seferianas se enseñaban junto con la estrategia humana en la Academia de la Federación. Pero fue la última incorporación a la exhibición la que causó la mayor sorpresa, un cúmulo de sistemas cerca de la galaxia, núcleo marcado con el antiguo símbolo de los primeros. Los primeros han solicitado ser miembros, dijo el Dr. Park, anunció, su voz apenas contenía su emoción. La especie más antigua de la galaxia una vez aúnase a nuestro gobierno más joven. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Ellos primeros eran seres legendarios tan antiguos que recordaban cuando las estrellas de la galaxia eran jóvenes. Nunca se unió a ningún gobierno, nunca se alió con ninguna otra especie. Eran más antiguos que la historia misma. ¿Por qué?, preguntó alguien desde el fondo del salón. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una figura brillante se materializó cerca del podio, una de los primeros, su forma apenas visible como mirar una estrella a través del agua, porque un ser antiguo dijo, con una voz como un trueno distante, en todos nuestros eones de existencia, nunca hemos visto nada parecido a lo que has creado, aquí. Has tomado a los marginados y fracasados de la galaxia y los has convertido en su mayor esperanza.
La primera forma se solidificó ligeramente, haciéndose más visible. Somos viejos y nosotros estamos cansados. Hemos visto imperios surgir y caer, especies florecer y desvanecerse, pero nosotros nunca he visto lo que llamáis la Federación, un gobierno que se fortalece al liberar a su pueblo. Sara sintió que se le formaban lágrimas en los ojos al escuchar esas palabras de seres que eran viejos. Cuando la humanidad aún estaba aprendiendo a hacer fuego, la Federación acepta a los primeros como miembros iguales. Fa dijo formalmente, como aceptamos a todos los que eligen unirse a nosotros. La ceremonia continuó durante horas con representantes de docenas de especies, hablando sobre lo que la Federación significaba para ellos. Antiguos esclavos hablaban de libertad. Antiguos enemigos hablaban de amistad. Antiguos marginados describían cómo habían encontrado un hogar. Pero era él el último orador, que dijo lo que todos pensaban. El viejo Marcus Rivera, ahora con más de 90 años, pero aún alerta, caminó lentamente hacia el podio. El hombre que había llevado a la humanidad al exilio estaba allí para verlos liderar la galaxia hacia una nueva era. Hace 25 años, dijo. Su voz aún fuerte a pesar de su edad. El consejo nos dijo que no pertenecíamos a su galaxia. Dijeron que éramos demasiado violentos, demasiado impredecible, demasiado diferente. Sonrió y por un momento pareció el joven presidente que había soñado por primera vez con algo mejor. Tenían razón. Éramos demasiado diferentes para su galaxia, así que construimos el nuestro. Los aplausos fueron atronadores y duraron varios minutos. Cuando finalmente se calmó, Rivera continuó. Pero este no es el final de la historia. Es el comienzo. Se ha demostrado que los exiliados pueden convertirse en líderes, que los marginados pueden convertirse en héroes, que la galaxia pertenece a todos los que están dispuestos a luchar por ello. Miró a los representantes reunidos, con los ojos brillantes de esperanza. Ahora viene el parte difícil. Tenemos que lograr que esto funcione. Tenemos que demostrar que la democracia puede funcionar a escala galáctica, que la libertad y el orden pueden coexistir, y seres de 1000 mundos diferentes pueden vivir juntos en paz. Rivera hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus últimas palabras. El Consejo nos llamó un imperio de violencia. Yo digo que somos algo mucho más peligroso que eso. Somos un imperio de esperanza. Y la esperanza, como hemos aprendido que es la fuerza más poderosa del universo. Al terminar la ceremonia, los representantes comenzaron a mezclarse, hablando con entusiasmo sobre el futuro que construirían juntos. Sara se paró en la ventana de observación, volvió a ser visible. La flota que había afuera había crecido durante la ceremonia, a medida que llegaban más barcos con delegaciones. Desde el otro lado de la galaxia, el embajador Chen se unió a ella nuevamente, y se quedaron en silencio cómodo observando las naves de 100 especies diferentes aprendiendo a volar juntas. ¿Crees que durará?, preguntó Chen en voz baja. Sara consideró la pregunta. La Federación enfrentó enormes desafíos, diferencias culturales que parecían imposibles de superar, economías y sistemas que nunca antes habían trabajado juntos, la sospecha persistente entre especies que habían sido enemigas durante generaciones. Pero también pensó en lo que ya habían logrado. Humanos y sapirianos trabajando codo con codo, tolado después de décadas de conflicto. Antiguos esclavos y sus liberadores construyendo nuevos mundos unidos. Especies antiguas y civilizaciones jóvenes compartiendo conocimientos y sueños. Creo que Sara dijo finalmente que ya hemos durado más de lo que nadie creía posible. Y cada día demostramos que ser diferente no significa dividida. Miró las estrellas, la vasta galaxia que ahora era su responsabilidad de proteger y nutrir. El Consejo gobernó durante 3000 años por haciendo que todos sean iguales. Vamos a hacer algo mucho más difícil. Vamos a demostrar que todos pueden ser diferentes. Y seguiría siendo familia. Fuera de la ventana, un pequeño barco se separó de la flota y comenzó el viaje de regreso a la Tierra. En su interior, llevaba las noticias que llegarían a todos los mundos humanos. Los exiliados no solo habían sobrevivido a su destierro, lo usó para salvar la galaxia misma. Y al final, eso fue lo más humano de todo.